Esta mañana abrimos la palabra del Señor en este primer domingo del año. Mientras busca ahí en la palabra del Señor, lo segundo era que continuamos con este énfasis de la recolección de la ofrenda especial. Hemos decidido como liderazgo continuar. Hay algunos hermanos que así lo han solicitado, familias de la iglesia que aún no han podido compartir esta ofrenda especial. Vamos casi a la mitad del camino, hermanos. Ahí por el 40 y algo por ciento vamos con la recolección. Y dentro de 2 semanas vamos a comenzar aquí en las instalaciones la tarea por la cual hemos ofrendado. Queremos que usted lo sepa. Dentro de 2 semanas comenzamos la tarea de remodelación tal como lo anunciamos. Pero vamos a continuar con esta campaña de recolección. Si usted desea un sobre de esta ofrenda especial, los diáconos tienen para que podamos juntos hacerlo. Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, ¿lo encontraron? Génesis 32. Y se levantó aquella noche, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el arroyo de Jaboc. Versículo 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así, leamos juntos el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos ha acompañado en cada día de nuestra vida. Tu palabra ha sido el alimento espiritual que nos ha sustentado, Señor. Y alrededor de tu palabra iniciamos este año, anhelando que en nuestra imperfección tú puedas completar esa obra que has prometido y llevarnos de la mano de triunfo en triunfo. Queremos conocerte más en tu palabra, en la búsqueda de la oración. Ayúdanos, Señor, a establecer el fundamento con el cual comenzamos este año, en estos días, en la oración, en la palabra. Y ayúdanos, Señor, a mirar lo que tú has colocado aquí en tu palabra. Queremos mirarlo, queremos contemplarlo, queremos meditarlo, pero también queremos sacar principios en nuestro peregrinaje y caminar hacia la madurez espiritual. Ayúdanos, Señor, en esta historia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es una historia que ya hemos leído en varias veces. Y es una historia alrededor de un personaje bíblico que estoy seguro que es uno de los personajes, si pudiésemos llamarles personajes preferidos para el pueblo de Dios.
Abraham, por ejemplo, es uno de los personajes que el pueblo de Dios, el padre de la fe, es uno de los personajes que la mayoría de creyentes toma como esos personajes. Moisés, por ejemplo, Elías. Tenemos nuestros personajes preferidos. No deberíamos, porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios y toda la escritura es útil para instruirnos, para alimentarnos, para desafiarnos. Pero se entiende que como pueblo de Dios vamos tomando aquellos pasajes de la escritura y aquellos episodios de la escritura y aquellos personajes en la escritura donde nos identificamos tanto con Él. El Espíritu Santo nos ayuda a veces a tener esa experiencia por la que vamos pasando, experiencias difíciles, donde la palabra de Dios se vuelve carne para nosotros y nos identificamos tanto con esos personajes que vienen a ser personajes preferidos. ¿Se entiende? El que está a la par podría decirle, bueno, mire, mi personaje preferido es esta mujer, o esta sierva, o este hombre, o este siervo, o este profeta, con facilidad. Jacob es el personaje preferido para muchos. La historia, la saga, como dicen algunos, sobre o alrededor de la vida de Jacob es impresionante, hermanos. Cualquiera que quiera comenzar un proceso de transformación espiritual en su vida debe de ir a la vida de Jacob. Cualquiera que anhele a retomar el paso en el camino espiritual debe de ir a la vida de Jacob. Cualquier iglesia que anhele retomar el paso o caminar en un proceso de despertar espiritual debe de ir a la vida de Jacob. Jacob es uno de esos personajes que uno aprende tantos principios en varias áreas de su vida. En el área de la búsqueda de la que va a ser su esposa, por ejemplo, hay principios ricos, valiosos, preciosos que uno puede aprender. Pero este episodio del capítulo 32 nos ubica exactamente en un momento. Usted tiene el lapicero a la mano, puede anotarlo al margen de su Biblia, lo que el Señor le enseñe esta mañana, porque es importante, más allá de lo que el predicador medita o reflexiona, lo que el Señor le dice a usted, anótelo. Al margen de este párrafo nos ubica, el escritor bíblico nos ubica exactamente en un momento donde Jacob, escúcheme, ha tocado fondo. En un momento en el cual Jacob no puede hacerse ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para atrás, ni para adelante. Ha quedado solo. Y Jacob ha caminado semanas, meses, años, 20 años. Ha sido errante en Mesopotamia. Jacob se ha ido donde su tío Labán. Y Jacob ha caminado 20 años, ha transitado buscando, tratando de luchar por él mismo, tratando de salir adelante con su astucia, con su sabiduría, con sus mañas, como su mismo nombre significaba. El suplantador, el engañador, el que se aprovecha del otro. Desde su nacimiento, su nombre identificaba su carácter, o su nombre hablaba de su identidad. Alguien que se abría paso él solo, por sí mismo, con su capacidad. Y la historia de Jacob se vuelve emocionante e interesante porque saca una fotografía de nosotros en nuestro caminar, tratando de luchar nosotros mismos en nuestras fuerzas, y Dios tratando de luchar con nosotros, con nuestro corazón muchas veces duro, con nuestro corazón muchas veces tan duro como una piedra, que el Señor lucha y lucha tratando de colocarnos en su camino. La historia de Jacob en este episodio del relato bíblico, de la narrativa bíblica, nos coloca en un momento un poco extraño. Si usted quiere, escríbalo al margen. Un poco extraño, un poco raro el episodio. Pero este episodio viene con una cola que usted puede ir a las hojas antes de este episodio y entender perfectamente bien lo que ha pasado. Jacob ya tuvo un primer encuentro con Dios cuando sale huyendo de su hermano, huyendo de su casa,
porque su hermano ha prometido matarlo. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob, iglesia? Esaú. Es que no era tampoco una monedita de oro Esaú. Esaú ha prometido matarlo porque se dio cuenta que lo ha engañado, se ha aprovechado de su nobleza en compañía o en, ¿cómo se llama? De su mamá, y ha salido de su casa huyendo. Y usted sabe la historia, y en ese huir de lo que él es, de su carácter, de su identidad, haciendo uso de su artimaña, de su engaño, de su astucia, entonces tiene un primer encuentro con Dios, ¿se recuerda? Y en ese lugar donde tiene un primer encuentro con Dios, ¿qué es lo que ve en un sueño, en una visión? ¿Se recuerda? Una escalera que va desde el suelo hasta el cielo. Y de esa escalera, ¿qué miraba Jacob? Y en esa visión que Jacob ve en ese sueño, llega al entendimiento de que el lugar donde está es un lugar santo. Ahí está Dios, es casa de Dios. Interesante, porque entonces en ese primer encuentro Dios le habla, Dios le afirma las promesas que habían sido dadas ya anteriormente a él, a Jacob. Haré de ti una nación grande y alrededor de ti será grande el pueblo, la familia tuya. En ese momento uno se hace preguntas y no logra entender cómo es que Dios escoge a un suplantador. ¿Cómo es que Dios se atreve a darle una promesa tan especial, tan delicada, de bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Cómo le diríamos nosotros al Señor? ¿Cómo es posible? ¿No te das cuenta que es un mañoso? ¿No te das cuenta que es un engañador? ¿No te das cuenta que tiene tantas áreas débiles? Pero Dios que ha escogido lo vil y despreciado de este mundo, Él ha prometido completar su obra en aquellos que Él escoge. Es decir, que Dios escoge quizás lo que no sirve para el mundo, lo que el mundo desecha, lo que la gente desecha y dice: este no vale, este no sirve. Dios lo toma y en su gracia, en su misericordia, Él lo limpia, Él lo pule, Él lo mete al horno. Y ahí en el horno Dios lo va adobando, lo va preparando. Hermano, ¿se ha sentido usted alguna vez en el horno que usted dice: bueno, este es un trato de Dios y Dios está tratando conmigo? No olvide, Dios está tratando con usted seguramente, y Dios está tratando porque Él quiere no dejarlo como está, sino que quiere llevarlo a un proceso de santificación. Doloroso. ¿Cuántos en esta mañana están así, que se sienten que están en ese proceso de descoyuntamiento, donde hay dolor, pero saben que Dios está tratando y se aferran a Dios y dicen: Señor, tú estás aquí y no te voy a soltar, me abrazo, me aferro a ti porque tú has prometido completar tu obra? Hermano, afírmese este año. Querida hermana, afírmese en el Señor este año, porque Él ha prometido completar su obra en cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Lo que Jacob hizo. Y hermano, llegó en ese lugar donde, tuvo un encuentro con Dios. Ese primer encuentro sigue huyendo. Pasan 20 años. ¿Se puede imaginar 20 años? ¿Qué hizo usted en los últimos 20 años? A ver, aparte de que se fue la juventud en esos 20 años, ¿qué puede suceder en 20 años, hermano? ¿Qué puede llegar a suceder en 20 años? 20 años Jacob huyendo, 20 años Jacob tratando de abrirse paso con sus mañas, cuando de pronto le sale uno más astuto que él. Parece ser que Dios está tratando de enseñarle lo que Él mismo ha hecho con otros. Pero en todo ese tiempo se puede ver a un Jacob, a un suplantador, a alguien que podríamos decir, ha conocido a Jesús, pero parece ser que no es Jesús el centro de su vida.
Usted ha conocido más de alguna persona así, que asiste a una iglesia, va a una iglesia, se siente en una iglesia, canta en una iglesia, no diezma, pero viene a la iglesia y está allí tratando, conoce a Jesús, ha tenido un encuentro con Jesús, sabe que Jesús es su Salvador, pero Jesús no es el centro de su vida. Sigue caminando, sigue rodeándose, sigue teniendo relaciones con sus compañeros, con la gente alrededor, y no brilla Jesús. Él se abre paso por sus propias fuerzas. Él se abre paso con su astucia. No toma en cuenta a Jesús. Y Jacob ha transcurrido 20 años en ese ir, venir, hasta que por fin recuerda que necesita regresar allá a aquel lugar donde Dios le había dicho: regresarás aquí. Y en ese regreso, pues él lleva un pensamiento en mente, no lo pierda. Esaú, hermano, Esaú es una espinita en la conciencia de Jacob, como esas espinitas que usted y yo tenemos. Necesito arreglar esto, necesito arreglar esto, necesito trabajar esto, necesito hablar con esa persona, esto necesito restaurarlo, esto necesito ajustarlo. Esaú era esa espinita en la conciencia de Jacob que estaba allí. Esaú, su hermano, le había fallado y Dios ha comenzado a trabajar, porque Dios trabaja, hermano. Dios trabaja mientras vamos caminando y decidimos acercarnos a Él. Él trabaja con más énfasis. Y ahí va Jacob, sus dos mujeres. Eso era antes, queridos varones, eso no se aplica hoy. Con sus dos, porque estoy seguro que algunos lo subrayaron. Aquí está, 2 mujeres y 2 siervas. Pero también subraye que 11 hijos. No solo subraye que lleva 2 mujeres, 11 hijos también. Y ahí va Jacob regresando con un pensamiento en su mente. Ahí está algo. Y Dios ha comenzado ya a trabajar en Jacob. Esaú, de pronto entonces todavía se ve a un Jacob que huele, sabe todavía carne, sabe astucia, sabe a herramientas personales. Se le ocurre una idea, porque él sabe que Esaú viene a su encuentro. Le han mandado a decir que Esaú viene, y Esaú no viene solo. Esaú viene con ¿cuántos? 400 varones a caballo. Y lo primero que Jacob piensa es: uy, se terminó mi vida. Esaú viene. Y el último pensamiento que Jacob tenía sobre Esaú era la cara, el rostro, las palabras de Esaú diciéndole: te voy a matar. Y bueno, a Jacob se le ocurre una brillante idea, de esas ideas que se le ocurre a usted y a mí sin consultar a Dios. En la carne, pues, algo carnalones, en la carne. Hermanos, ¿cuántas decisiones tomamos el año pasado de igual manera? Podemos sincerarnos con Dios este inicio de año. Si no nos sinceramos con Dios y no nos quitamos ese lastre y ese desprendible en nuestra vida, será difícil. Mire, se tendrá otro año igualito. Estaremos en diciembre en el concierto navideño celebrando igualitos. Igualitos. Jacob sabía que había algo ahí, y Esaú viene con 400. Y hermano, ¿cuál fue la idea que le ocurrió a Jacob? Usted sabe la historia. ¿Cuál fue? Dividir a todo su rebaño en 2 grupos. Porque dijo: bueno, si este viene por acá, por lo menos este rebaño, este campamento se salva. Y mire, estoy seguro que a usted y a mí se nos hubiera ocurrido la misma idea. La misma idea. Era un planificador Jacob. Era alguien que planificaba y decía: bueno, aquí va, esta es una estrategia. La misma idea. ¿Cuál era la idea que quizás tendría que habérsele ocurrido a Jacob si el Señor hubiera tocado su corazón y hubiera dado gestos de transformación? ¿Cuál, hermanos? No huir, enfrentarlo y decirle: mira, perdón, como ocurrió al final. Pero dio tantas vueltas Jacob como nosotros damos tantas vueltas sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, porque nos apoyamos en nosotros, en la astucia, en la capacidad que tenemos. Y entonces separa su campamento Jacob en 2 grupos, y cuando está separado su campamento, sus mujeres, sus hijos,
Entonces aquí hay una frase que habla de la lucha de Dios con Jacob. Se queda solo. Y ahí está el punto, hermanos. Es imposible avanzar en el discipulado con Jesús si no aprovechamos, si logramos entender esos momentos donde necesitamos estar solos. Qué lindo es poder estar juntos. Mire, una de las cosas preciosas que hicimos este año, yo sé que usted lo disfrutó, es la comunión al encontrarnos y comer. Cómo nos gusta comer, hermanos. Pero qué tan necesario es estar solos. Porque en la muchedumbre por ahí vamos disfrazando nuestras flaquezas, ¿no es cierto? Ahí cuando estamos con otros, de pronto vamos maquillando por ahí algunas áreas débiles que tenemos. Pero al estar solos, completamente solos, en una búsqueda de Dios, ahí, hermano, ahí hay transformación, ahí hay formación, ahí hay cambios, ahí hay vida. Y Jacob queda solo. Usted sabe la historia, queda solo. Y con el pensamiento que tenía en su mente, solo, creyendo que de pronto Esaú iba a aparecer y lo iba a agarrar del pelo, sucede algo igual. Aparece un varón, dice la escritura, que comienza el varón a luchar con... Se puede imaginar, hermano, está oscuro. Jacob no puede ver quién es, solo siente seguramente el jalón, la polvareda, como la palabra ahí habla, ¿no? Una lucha que levanta polvo y se tiran al suelo, y toda la noche, dice el escritor bíblico, probablemente durante toda la noche, una lucha cuerpo a cuerpo. Y Jacob quizás en algún momento piensa que es su hermano Esaú, pero Jacob, que ha aprendido a luchar, no era así al inicio, pero en la vida Jacob ha aprendido a luchar por sí solo, ha aprendido a salir adelante. Y tanta la lucha, tanta la fuerza, que aquel varón que peleaba con Jacob no podía doblegarlo. Más adelante Jacob entiende que aquel varón es el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, allí luchando con Jacob antes de su encarnamiento. Jesús mismo lucha con Jacob. ¿Y cuál es la búsqueda de Dios luchando con Jacob? Doblegarlo, que Jacob entienda que no puede luchar, seguir luchando contra Dios, él solo. Cuando lo ve que era durito, Jacob era durito, hermanos, como muchos de nosotros, duritos. Cuando ve que de plano duro, entonces Dios en su discipulado le toca la cadera, el muslo, le saca de ahí del lugar el muslo, de los descoyunta, y ahí sí, lo único que le queda a Jacob es ¿qué? Aferrarse. Se puede imaginar abrazado, sin poder ya moverse mucho, aferrado, y ahí le cayó la peseta, como decimos en salvadoreño, el 20 a Jacob. No puedo ya, no te dejaré. Y aquí está la decisión de Jacob, hermano: no te dejaré si no me bendices, no te soltaré si tú no me bendices. Interesante, necesitaba bendición Jacob material. Míreme la seña. No, acaba de dividir su campamento y su rebaño y su hacienda, que había sido tan grande, llegado a ser tan grande, que usted y yo allí hubiéramos deseado que nos diera un par de cabritas o de ovejitas. Era tan grande su riqueza que no necesitaba bendición material. Tenía familia, pero lo que sí necesitaba Jacob era una bendición espiritual. Caminar con Dios de cerca y permitirle a Dios que sea Dios que luche. Y ahí llega. El varón que pelea con él le dice: bueno, dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y aquí está este episodio que no a todos nos gusta,
porque nos encanta cuando Dios nos recuerda sus promesas. Eres un príncipe, eres una princesa, eres el dueño del mundo, el hijo del dueño del mundo. Y tanta locura que aparece por ahí en las redes sociales, pero no nos gusta cuando Dios nos dice: eres un mañoso, eres un mujeriego, eres esto, eres una chismosa. Ay, hermano, entonces el varón le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y qué difícil haber sido para Jacob decirle: mi nombre es engañador. Y ahí viene la vida nueva, hermano. Ahí viene. En la confesión de Jacob viene la nueva vida, porque entonces el ángel le dice: ya no será tu nombre más engañador, sino tu nombre será Israel, el que lucha con Dios, o Dios lucha. Has vencido. Y uno dice: ¿cómo es posible que ha vencido? ¿Cómo que venció? ¿Puede alguien vencer a Dios? ¿Sabe cuándo vencemos, hermanos? Cuando perdemos nuestra batalla. Cuando decidimos perder y dejar de luchar nosotros solos, ahí vencemos. Y Dios le dijo: has vencido. Aquí está el punto, iglesia. Queremos comenzar este año, queremos animarle a caminar en la madurez espiritual. Queremos animarle a acercarnos a Jesús en la palabra, en la oración, y que en la palabra y en la oración podamos ser transformados, y en ese descoyuntamiento, si es necesario, doloroso, qué doloroso ha de haber sido, que pueda surgir y brotar vida. Y durante todos los días de ahí en adelante, Jacob cojeaba. Qué bonito recuerdo para Jacob del encuentro que había tenido con Dios. Cada vez que se levantaba y quería alzar el paso, cojeaba. Pero era el recordatorio que ya no se llamaba Jacob, que Dios peleaba con él, o él con Dios. Y ahí está el punto, hermano. Queremos animarte este año: ya no pelees solo, ya no pelees contra Dios. ¿Cuántos años más, cuántos domingos más pelearemos solos contra Dios? Y Dios peleando con nosotros, tratando de doblegarnos, tratando de hacernos entender. No esperes a que en el discipulado con Jesús Él descoyunte tu cadera, hermano. No esperes. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Aférrate a Él si has entendido el principio y dile: no te dejaré. He entendido, no te dejaré. He entendido que he peleado solo, he tratado la manera, pero hoy he entendido: no te dejaré hasta que me bendigas, hasta que completes la obra en mí. Como aquel hombre le dijo a Dios: de oídas te había oído, pero ahora, en esos momentos que usted entiende cuáles son en su vida, este es un momento, comenzando el año, hermano. Este es un momento. No te dejaré hasta que tú me bendigas. Ya no quiero pelear solo. Y Dios nos dice: bueno, quiero pelear por ti. Lee la palabra. Búscame en la oración. Ah, no, Señor, ahí sí ya que no, ¿verdad? Eso es tan aburrido, eso de orar es aburrido. Y leer la Biblia me duele la cabeza. Pero cuando está viendo Netflix no le duele la cabeza a la hermanita. Tomemos una decisión, hermanos. Decidamos este año permitirle al Señor que nos ayude a madurar espiritualmente. Amén, iglesia. Y como pastores, como liderazgo, hemos meditado en esto. En este inicio de año necesitamos como iglesia, el Señor seguramente tendrá panoramas donde de veras el Señor nos dará una cosecha abundante, pero este año aún
necesitamos que todo el rebaño vayamos a ese punto juntos, de llegar al punto donde Jacob llegó, solo. Amén, hermanos. Yo espero que el segundo grupo también pueda decir amén, hermano, y que juntos caminemos. Hoy comenzamos el año y comenzamos recordando la promesa más sublime que tenemos del pronto regreso de nuestro Señor. Padre, esta mañana dele gracias al Señor, hermano, ahí donde usted está, porque Él ha comenzado un proceso, una obra en usted, y quizás usted se identifica con Jacob, luchando, tratando de luchar contra Dios solo, y Dios luchando con usted, hablándole. Quizás usted se identifica con Jacob. Llegue a ese punto de decisión. Y mientras usted ora, yo quiero pedirle a los hermanos ancianos que vengamos acá para presidir, servir los elementos y juntos como pueblo decirle al Señor, ven pronto por tu iglesia. Mientras oramos ahí, hermanos, vamos a ser servidos. Siga orando, siga alabando al Señor. Vamos a ser servidos con los elementos.